¿No? Bueno, primeramente el budismo es pues una religión originaria de India y también es una doctrina filosófica muy interesante con ideas bastante padres y pues se me hace súper padre que esta religión y doctrina filosófica tenga sus raíces en una persona que pues existió realmente y hay pruebas de que existió Buda, que fue su maestro, y bueno, de ahí se origina la religión y es muy interesante. Considero que es una cultura y una religión muy interesante porque pues tienen como sus reglas y nadie puede romper eso y si las rompen pues ya no son parte de ellos y pues sus reglas son muy estrictas, entonces yo considero que es muy interesante lo que ellos aplican en esta religión. Pues el budismo es una religión donde la persona en la que creen es la persona de Buda y se originó según en India y fue recorriendo como a través de la Edad Media, fue recorriendo como los países. El budismo es un camino de enseñanzas prácticas. Las prácticas budistas, tales como la meditación, son un medio para que uno mismo se transforme, desarrollando las cualidades de conciencia, bondad y sabiduría. La experiencia desarrollada dentro de la tradición budista durante miles de años creó un recurso incomparable para aquellos que desean seguir un sendero de desarrollo espiritual. El sendero budista nos lleva a lo que se conoce como iluminación o budiedad. En Occidente, cuando pensamos en la religión, solemos pensar en el monoteísmo, dado que las religiones principales que han influido en la cultura occidental han sido monoteístas. Sin embargo, en el budismo se considera no teísta y niega explícitamente el concepto de un Dios creador. Al mismo tiempo, no es un sistema de pensamiento materialista, como la ciencia, dado que considera que el mundo temporal espacial que experimentamos a través de los sentidos no es suficiente para explicar la condición humana. Es difícil catalogar el budismo como religión o filosofía, usando estos términos de la forma que suelen usarse en Occidente. A pesar de esto, contiene muchos elementos que pueden considerarse religiosos o filosóficos. El budismo actual es muy diverso. Está dividido en dos grandes ramas, el Theravada y el Mahayana. El Theravada es la forma monástica en la que se reserva la iluminación última y el nirvana para los monjes, mientras que el budismo Mahayana extiende sus metas de iluminación también a los laicos, esto es, a los que no son monjes. Su fundador, Siddhartha Gautama, nació dentro de la realeza en la India cerca de 600 años antes de Cristo. Según la historia, él vivió una vida de lujos y aún se casó y tuvo hijos teniendo muy poco contacto con el mundo exterior. Sus padres intentaron alejarlo de la influencia de la religión y de cualquier exposición al dolor y el sufrimiento. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que su frágil refugio fuera penetrado y pudo entrever a un hombre viejo, uno enfermo y un cadáver. Su cuarta visión fue la de un pacífico monje ascético, quien se negaba al lujo y la comodidad. Viendo su apacible carácter, decidió convertirse él mismo en asceta. Abandonó su vida de riqueza e influencia y buscó la iluminación a través de la austeridad. Él era muy hábil en esta suerte de automortificación e intensa meditación. Él se consintió a sí mismo con un plato de arroz y luego se sentó bajo una higuera, también llamada el árbol Bodhi, para meditar hasta que alcanzara la iluminación o muriera en el intento. A pesar de su congoja y tentaciones, para la mañana siguiente él ya había alcanzado la iluminación, por lo que fue conocido como el iluminado o el Buda. Basándose en su nuevo logro, comenzó a enseñar a sus compañeros monjes, entre quienes ya había ganado gran influencia. 5 de sus compañeros se convirtieron en los primeros de sus discípulos. Buda nunca se consideró a sí mismo como un dios o un ser divino de cualquier tipo. Él se consideró a sí mismo como un señalador de camino para otros. Para el budista, el pecado es más semejante a un error que a una transgresión contra la naturaleza de un dios omnipotente. El estado de iluminación que alcanzó tiene 3 facetas. 1. Es un estado de sabiduría, de ver las cosas como realmente son. 2. Es una fuente de compasión o amor que se manifiesta en una actividad constante para el beneficio de todos los seres. 3.
la liberación total de las energías de la mente y cuerpo para que estén al servicio de la mente plenamente consciente. El budismo enseña que el nirvana es el estado más alto del ser, un estado de existencia pura y que es alcanzado por los medios relativos al individuo. El nirvana desafía la explicación racional y el orden lógico, por lo tanto no puede ser enseñado, solo realizado. ¿Qué había descubierto Gautama? Que la iluminación yace en el camino medio, ni en las lujosas complacencias ni en la automortificación. Más aún, él descubrió lo que sería conocido como las 4 nobles verdades, las cuales son: vivir es sufrir, dukkha, el sufrimiento es causado por el deseo, tana o atadura. Uno puede acabar con el sufrimiento mediante la eliminación de todas las ataduras, y esto se alcanza siguiendo el octuplo noble sendero, que consiste en tener una correcta comprensión, pensamiento, palabra, acción, ocupación y concentración. Las enseñanzas budistas fueron reunidas en la Tripitaka, o 3 canastas, en el cual se fundamentan sus dogmas. Yo me llamo Jorge Sánchez. Este es el Centro de Meditación Kadampa, México. Yo soy un voluntario, tomo clases de meditación y también doy clases de meditación. Además de nuestro fundador, en la tradición tibetana, él tiene el grado más alto, que es Geshe, que era como un tipo de doctorado en las universidades monásticas del Tíbet. Él es tibetano. Buda, al igual que sociólogos y psicólogos modernos, creía que las ideas religiosas y especialmente la idea de Dios tiene sus orígenes en el miedo. Buda dice: asidos por el miedo, los hombres van a las sagradas montañas, las sagradas arboledas, los árboles sagrados y lugares santos. Buda dice que la idea de Dios es una respuesta al miedo y la frustración. La segunda razón por la que el Buda no creía en Dios es porque no parece haber evidencias que apoyen esta idea. Entonces, pues, está la imagen de nuestro maestro, Geshe Kelsang Gyatso, o Geshe-la, como le decimos afectuosamente. Al centro está Buda Shakyamuni. Les contaba que es el Buda fundador del budismo en esta era. Al lado derecho hay una figura, se llama Stupa, y simboliza la mente de Buda. Y del lado izquierdo hay libros que simbolizan la palabra de Buda. Entonces los 3 son cuerpo al centro, palabra a la izquierda y mente a la derecha. Cuerpo, palabra y mente. De este lado está Tara Verde, es un Buda femenino. Eso es importante también. En el budismo no hay discriminación hacia la mujer. Hay Budas femeninos. Nuestra directora internacional es mujer, nuestra directora nacional es mujer, y hay muchas maestras mujeres. Entonces hay igualdad absoluta entre hombres y mujeres. Entonces, por ejemplo, esta es una muestra, es Tara Verde, es un Buda femenino. El de la espada, que es más pequeño, se llama Manjushri, es el Buda de la sabiduría. Enfrente, Buda, que está sobre un león, se llama Dorje Shugden, es el Buda protector de las enseñanzas budistas. Y al lado, ese que es más pequeño, que tiene cara de enojado, se llama Vajrapani. O la espada, que tiene Manjushri o Dorje Shugden, y también simboliza como un arma para poder cortar las mentes negativas de todas las personas. Y luego de este lado, atrás del Dorje Shugden está Avalokiteshvara, el Buda de la compasión, acá atrás. Y que está atrás. Tiene 1000 brazos. Buda Avalokiteshvara, igual que el de allá, pero en la representación de 4 brazos. También es el Buda de la compasión, pero en otra presentación, digamos. Y luego está Buda Maitreya, que es el que está aquí.
es tal. Se supone que cuando termine la era de Buda Shakyamuni, el próximo Buda será Buda Maitreya. En el budismo no se habla ni de alma ni de espíritu, sino de mente, porque eso somos en esencia. Entonces sí, claro, el objetivo de la vida en general es ir teniendo una mejor vida cada vez hasta que en realidad nuestra vida sea totalmente perfecta, ¿no? O sea, no experimentemos ningún tipo de sufrimiento ni físico ni mental, pero eso lo vamos a lograr cuando nuestra mente esté por completo pura, es decir, que no tenga ninguna sensación negativa y que siempre tenga sensaciones virtuosas. Buda le llamó la iluminación. El objetivo de un budista es alcanzar la iluminación en alguna vida, ¿no? En esta preferiblemente, pero si no es en esta, pues en las siguientes. Entonces lo que podemos alcanzar cuando liberemos por completo nuestra mente es salir de este ciclo de renacimientos, ya no más envejecimiento, enfermedades y muerte, sino que nuestra mente va a tener un cuerpo puro y una mente pura en un lugar donde no hay renacimientos. Le llamamos renacimientos contaminados, que es enfermar, envejecer y morir. Digamos que ese es como el budismo concibe la muerte conectando íntimamente con la vida, como parte de la existencia. Los budistas tienen ciertas normas cuando mueren las personas. Una de las normas básicas es la de velar el cuerpo y no molestarlo durante un periodo que puede oscilar entre los 3 y los 7 días. La muerte, intentamos tener la muerte presente todo el tiempo. De hecho, tenemos una meditación específicamente en la muerte y lo que hacemos en esa meditación es pensar, es posible que hoy me muera. En el Centro de Meditación Kadampa, México, nos explicaron que tienen 23 libros que ellos llaman textos, los cuales son el camino a la iluminación. Los 3 principales son Camino y gozo de buena fortuna, Budismo moderno y cómo transformar tu vida. Los budistas tienen lo que se conoce como Tripitaka, tri que quiere decir 3, pitaka significa cesta, conjunto o colección. El Tripitaka significa, por lo tanto, las 3 cestas o las 3 colecciones de textos sagrados budistas, los cuales son el Vinaya Pitaka o colección de disciplina monástica. En su forma actual, consiste principalmente en reglas que gobiernan la orden monástica. El Sutra Pitaka o colección de discursos, diálogos del Buda. En general, consiste de diálogos de Buda con temas de práctica, morales, filosóficos y anécdotas con moralejas espirituales. Esta es la colección más importante. El Abhidharma Pitaka, o colección de la doctrina más elevada. Se trata de una disposición sistemática y un análisis escolástico del material encontrado en el Sutra Pitaka. En la religión budista, como tal, no tiene rituales, pero podemos llamar ritual a la práctica budista por excelencia, que es la meditación. El significado del término meditación es el cultivo de la mente. Es por tanto una actividad que supone determinada disposición para que el practicante se sitúe en la realidad y así aumentar su comprensión y sabiduría, que son esenciales para la erradicación del dukkha. Hay muchas y variadas técnicas de meditación budista, dependiendo de cada tradición y escuela. Si bien, todas se basan en 2 componentes llamados samatha, calma mental o tranquilidad, y vipassana, conocimiento directo o intuición. En el núcleo central de toda meditación budista hay una observación tranquila y atenta, tanto de los propios procesos mentales como de los fenómenos de la vida. Durante o antes de comenzar la llamada meditación, llevan a cabo oraciones, como por ejemplo la oración liberadora, que es con la que empiezan, y esta es para despejarse del mundo y comenzar la meditación. Las puyas son otros ejemplos de oraciones. Puya significa reverencia, y las puyas son una forma de orientarnos hacia el Buda. Un ejemplo es la puya de las 7 etapas. Es un canto poético que expone el camino de los budistas, quienes renuncian a la paz de una liberación individual y se comprometen a trabajar para la liberación de todos los seres. Los mantras son sonidos sagrados.
símbolos sonoros de la iluminación. Normalmente los recitamos al final de una puya u otra ceremonia. ¿Tienen algún tipo de ritual Como ceremonia. o alguna ceremonia como importante en el año o algo así? ¿Celebran algo así? Sí, tenemos fechas importantes. Por ejemplo, el día de la iluminación de Buda, o el día en que Buda impartió su primera enseñanza, o el día en que Buda nació. Entonces no es muy importante si yo soy de otra religión y puedo, pues ya podría venir aquí a tomar la clase. Todos son bienvenidos, no importa la religión, no importa nada. Y por ejemplo, ¿hay alguien que dirija las clases? Digamos como un padre en una iglesia católica o algo así, ¿o es...? Con esa idea no, pero sí hay maestros que dan las clases. Entonces los maestros, la estructura de una clase es, al principio se hace una relajación para que la mente se calme un poquito, porque traemos todo el rollo de la vida diaria, ¿no? El estrés, las preocupaciones, los enojos, los apegos. Entonces tenemos unos minutos al principio en donde el maestro guía una relajación, después se hace la oración liberadora que dura 6 minutos y después el maestro da una enseñanza sobre un tema determinado, por ejemplo la importancia de estimar a los demás, o cómo practicar paciencia, o cómo ser más feliz en el trabajo, o cómo ser más feliz en la familia, etc. Cada semana tenemos un tema y va cambiando semana a semana. Entonces, después de que el maestro explica el tema, guía una meditación del tema que se dio en la clase y después hay un espacio para preguntas y respuestas de la gente. El budismo Kadampa tiene una organización central que está en Inglaterra y luego cada país tiene un director nacional que coordina a todos los centros en el país y luego cada centro tiene su propio maestro residente. ¿Qué significa o qué es para ustedes el mantra Om? Es la representación del cuerpo de todos los budas. O sea, el Om sería como su mantra más sagrado, por así decirlo, el más importante. No es Om Ahum. Om es el cuerpo purificado de todos los budas, A es la palabra purificada de todos los budas y Hum es la mente purificada de todos los budas. Entonces Om Ahum es cuerpo, palabra y mente purificados de todos los budas. Cuando recitamos el mantra Om Ahum estamos purificando nuestro propio cuerpo, palabra y mente. Así como en otras religiones, en el budismo también se cuenta con símbolos. Algunos de ellos son: la sombrilla y su punto en el cuerpo se encuentran en la coronilla. Es un símbolo de protección. La copa de la sombrilla se mantiene en lo alto. Al sostenerlo, los budistas lo relacionan con el eje del mundo. La copa simboliza la sabiduría y la falda que cuelga la compasión. La forma compuesta de la sombrilla significa la unión de estos elementos. El nudo sin fin es un nudo cerrado integrado por líneas entrelazadas en ángulo recto. Significa la interacción dramática de las fuerzas opuestas del mundo, lo que lleva a su unión y a la armonía del universo. Es una forma de representación de la gran simplicidad y armonía completamente equilibrada. El nudo representa una conexión, un vínculo con nuestros destinos, nosotros unidos a nuestro destino kármico. El nudo no tiene principio ni fin, también simboliza la infinita sabiduría del Buda. La flor de loto. En el simbolismo budista, el significado más importante de la flor de loto es la pureza del cuerpo y el alma. El agua lodosa que acoge la planta está asociada con el apego y los deseos carnales, y la flor inmaculada que florece en el agua en busca de la luz es la promesa de pureza y elevación espiritual. Simbólicamente se asocia con la figura de Buda y con sus enseñanzas. Por eso son las flores sagradas para el pueblo de Oriente. Cuenta la leyenda que cuando el niño Buda dio los primeros pasos, en todos los lugares que pisó florecieron flores de loto. La rueda del Dharma. La rueda se compone de 3 partes básicas: el aro, la llanta y los radios. El centro representa la formación en la disciplina moral. A través de esta práctica, la mente se apoya y se estabiliza. Los radios están para la correcta aplicación de la sabiduría.
El borde denota la concentración de la totalidad de las prácticas meditativas juntas. La rueda se desarrolló como un símbolo de las enseñanzas de Buda. La rueda en movimiento sirve como una buena metáfora para el cambio espiritual rápido que nace de las enseñanzas. ¿Los que están arriba serían los símbolos? Ah, sí, justo. Esos son los símbolos auspiciosos, se llaman. Entonces es la sombrilla preciosa, los peces preciosos, la vasija preciosa, la flor preciosa, la caracola preciosa, el nudo precioso, la vasija preciosa y la rueda del Dharma. Y cada uno tiene su significado. Y si no los podría decir. Me están poniendo en serio aprietos. Me sé algunos. Por ejemplo, el nudo es el símbolo del esfuerzo. Los que están allá como cuadritos. ¿De aquel lado? ¿Ya los ven? Sí. Sí. Es el del esfuerzo. Los peces es de la armonía. El símbolo de la armonía. La sombrilla preciosa es que hemos de cobijarnos en las enseñanzas budistas. La rueda del Dharma que está hasta allá, pues significa que la difusión de las enseñanzas de Buda. ¿Los que están arriba serían los símbolos? Ah, sí, justo. Esos son los símbolos auspiciosos, se llaman. Entonces es la sombrilla preciosa, los peces preciosos, la vasija preciosa, la flor preciosa, la caracola preciosa, el nudo precioso, la vasija preciosa y la rueda del Dharma. Y cada uno tiene su significado. Y si no los podría decir. Me están poniendo en serio aprietos. Me sé algunos. Por ejemplo, el nudo es el símbolo del esfuerzo. Los que están allá como cuadritos. ¿De aquel lado? ¿Ya los ven? Sí. Es el del esfuerzo. Los peces es de la armonía. El símbolo de la armonía. La sombrilla preciosa es que hemos de cobijarnos en las enseñanzas budistas. La rueda del Dharma que está hasta allá, pues significa que la difusión de las enseñanzas de Buda. Digamos que una persona que se considera budista cree en varias cosas, por ejemplo el karma. Entonces el karma es la ley de causa y efecto. Hay muchas gentes que creemos en karma sin ser budistas. Por ejemplo, si creen que hacer el bien nos va a traer buenos resultados, eso es creer en karma. Si creemos que hacer el mal a otra persona nos va a traer malos resultados, eso es creer en karma. Si creemos nosotros que dañar a los demás no nos va a traer buenos resultados o nos va a traer buenos resultados, eso es no creer en karma. Un budista necesita creer también en vidas pasadas y futuras. ¿Por qué? Porque una persona que no es budista o que no cree en vidas pasadas y futuras solamente se interesa por esta vida y no se preocupa por las vidas futuras. Entonces alguien que solo se preocupa por esta vida está como muy ansioso por experimentar felicidad en esta misma vida. Entonces necesitamos creer en vidas futuras para que en esta vida podamos crear acciones que nos den felicidad en las vidas futuras. Y para creer en vidas futuras necesitamos entender qué es la mente. Y Buda explica que la mente es un continuo que va viajando de vida en vida. No es algo físico, no es algo material, no es el cerebro. Es algo inmaterial con lo que poseemos y que va viajando de vida en vida. Cuando termine esta vida, nuestro cuerpo pues lo van a aventar abajo de la tierra o lo van a quemar, pero nuestra mente no va a morir, nuestra mente va a seguir, va a tener una siguiente vida. ¿Y cuál va a ser esa vida siguiente? Pues dependerá de lo que hagamos en esta. Entonces es karma, vidas pasadas y futuras, entender que es la mente, que la mente no es el cuerpo, sino que viaja de vida en vida. Necesitamos entender también cuál es la verdadera naturaleza de todo lo que nos rodea, ¿no? Pensamos que cuando vemos las cosas, ¿no? Las mesas, las personas, las casas, las ciudades,
todo existe independientemente de la mente, pero Buda explica que no, que todo lo que percibimos en realidad depende de nuestra mente. Todo depende de nuestra mente, nada existe fuera de la mente. Entonces, digamos que esa es la enseñanza más importante del budismo. Estos son templos tradicionales y tenemos varios en el mundo. El centro principal está cerca de Manchester, en Inglaterra. Ahí es donde vive nuestro maestro. Él es el centro principal, pero hay templos tradicionales, así como este. Hay lo que se llaman templos urbanos como este, donde tenemos un altar y está abierto pues a todo público. Estos también están abiertos a todo público, pero como están en el campo, pues como es más difícil para que la gente llegue. Y estos lugares están pensados para que cualquier persona tenga acceso a estas enseñanzas. La jerarquía en el budismo. Hay maestros, monjes y practicantes, pero a la hora de practicar la religión todos son iguales. El budismo no está organizado con una jerarquía vertical. La autoridad religiosa se basa en los textos sagrados. En su interpretación se puede otorgar cierta autoridad a maestros y personajes históricos que lo han comentado y analizado. La vestimenta consta de 2 colores básicos, el amarillo y el guinda. El guinda significa concentración y el amarillo sabiduría. Los hábitos son un recordatorio de meditación. El budismo se divide en 3 tradiciones: Theravada, Mahayana y Vajrayana. Los movimientos o tradiciones del budismo, los cuales a su vez se subdividen en diferentes escuelas. En el ámbito educativo, el budismo se estudia como especialidad en algunos de los principales centros universitarios occidentales. La tradición Theravada o tradición de los antiguos enfatiza 2 prácticas de meditación: samatha, serenidad mental; vipassana, visión superior. El flujo de entrada y salida de la respiración es el objeto primario que se utiliza en esta meditación. Algunos festivales que se celebran son: Festival de Tazones de Fuente Flotante. Este se lleva a cabo en todas partes de Tailandia en la noche de luna llena. La gente trae tazas de hojas que contienen las flores, velas y varitas de incienso y flotan en el agua a medida que se vaya toda la mala suerte. El Festival del Laboreo se lleva a cabo con 2 bueyes blancos que tiran de un arado de oro pintado, seguido de 4 niñas vestidas de blanco que dispersan las semillas de arroz de canastas de oro y plata. Esto es para celebrar el primer momento del Buda de la iluminación, lo que se dice que sucedió cuando el Buda tenía 7 años. El Festival de Elefantes. El Buda usó el ejemplo de un elefante salvaje y los tailandeses tienen un festival de elefantes en el tercer sábado de noviembre. La más importante sucede cada mes de mayo en la noche de la luna llena. Celebran el nacimiento, iluminación y muerte del Buda de más de 2500 años atrás. Se ha convertido en ser conocido como Día de Buda. Los días de las celebraciones budistas se basan en el calendario lunar. Es por eso que cada año el día de la celebración varía. El Maga Puja es una ceremonia realizada en febrero. Se celebra a la luz de las velas. Pigmay se celebra en abril
y conmemora la llegada de un nuevo año. La gente se viste con ropa nueva y las imágenes de Buda se lavan con agua. Parinibbana. Se celebra el cumpleaños de Buda, que tiene lugar el 15º día del 6º mes lunar. Kaopanza. El ingreso de los monjes en los monasterios y se celebra en julio. Tatluang Festival o Festival de la Luna Llena, que se celebra en noviembre. Los monjes reciben limosnas y flores. Vesak, celebrado en mayo, rememora el nacimiento y la muerte de Buda. Las casas y las calles son iluminadas con lámparas de papel. Hola, yo pertenezco a la religión católica, pero tuve la oportunidad de estar en una clase de meditación y pues la verdad es una manera de relajarte, pero al mismo tiempo te pones a pensar muchas cosas, o sea, es una experiencia muy, muy buena porque como que te llena de paz y en ese momento quieres llenar de bien tu vida, quieres cambiar tu vida hacia lo bueno, entonces, pues sí me gustó y aparte de que pues yo siendo católica no me hicieron algún rechazo o no me rechazaron para poder practicar la meditación o en este caso el budismo. El budismo, antes de conocerlo como tal, como es, consideraba que era una religión como otras. Tenías un dios, una responsabilidad de tener que ir a la iglesia, a tomar una misa, pero cuando tuvimos la oportunidad como equipo de platicar con la persona encargada del centro budista al que fuimos, nos contó que ellos no tienen una responsabilidad de tener que ir todos los días a una misa, a una deidad. Tú puedes ser libre, si tú eres de otra religión, puedes ir y puedes conocer lo que ellos hacen, meditar, y puedes poder ser o conocer un poco de lo que es el budismo sin tener que estar atado. Bueno, para mí la clase de meditación fue una experiencia nueva porque pues nunca había tomado una clase de meditación, evidentemente. Y pues fue algo bueno porque hubo una maestra budista dando la clase y pues ella nos decía que nos concentráramos, que cerráramos los ojos y que no pensáramos en nada más que nuestra respiración. La verdad yo, no sé, me sentía como escéptico a esas cosas porque pues dije, no, o sea, pues solamente es estar cerrado, con los ojos cerrados o me voy a quedar dormido o algo así, pero pues fue bueno, o sea, sí te hace como reflexionar, o sea, sí hay momentos en los que piensas como otras cosas, pero cuando la maestra te dice que te concentres en tu respiración, pues no sé, es como que sí lo puedes hacer, o sea, solamente piensas en eso y pues fue bueno porque te hace como reflexionar sobre aspectos de tu vida que tal vez estén mal y que no te habías dado cuenta y pues te hace pensar de una manera diferente. Ya. Relajada, respira. Dale. A ver, mueve las calificaciones, así. Es que se me fue la palabra. Ajá. En ningún momento. Con esa clase. No, eso no. En ningún. Ya. Pensar de una manera diferente. Ya. ¿En dónde me quedé? ¿Vuelvo a leer todo? Estamos grabando el documental. Ahorita todos ver, ya. estamos muy estresados. Va a grabar Fer. Técnicas de meditación. Samatha, serenidad mental y vista.